Hola, buenos días, mi nombre es Yeli Rodríguez, tengo 23 años de edad, estoy cursando el octavo semestre en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Sería una actividad que nos está realizando el arquitecto especialista Aida Villarroel, en la cual se trata de realizar una minuta de lo que sería a través, como si fuera una línea de tiempo de todo lo que nosotros vimos a través de lo que fue la materia inspección y planificación de obra. Ok, les diré qué fue lo que más me gustó acerca de lo que fue la materia inspección y planificación de obra. Al principio la profesora hizo como que un grupo en Telegram donde estábamos todos los alumnos incluidos, o sea, todos en general, ¿verdad? Y lo que realizamos fue realizar grupos, ¿verdad? Grupos de 4, grupos de 5, estábamos dos grupos de los cuales me pareció interesante de que entre todos nos ayudáramos porque la profesora nos pasó como que un contrato. Me pareció muy interesante eso porque, o sea, los profesores mayormente simplemente te pasan como que, bueno, nosotros vamos a ver de este tiempo o esta semana vamos a ver estas clases. En realidad ella nos dio clase todos los días. Y por lo menos lo que me pareció también muy interesante es que ella pasaba por algún sitio, o sea, eso es lo que yo me imagino, ella pasaba por algún sitio y nos pasaba por lo menos un camión volteo o una obra o están pintando unas paredes, un techo. Y o sea, cómo los pintaban, nos hablaba, nos comentaba que era lo mejor en ese momento cuando se estaba inspeccionando una obra. Principalmente me gustó mucho cómo fueron las actividades que la profesora nos realizó, ya que nos habló de muchas actividades como tal. Lo que fue, por lo menos en el contrato estaba por fechas todo lo que nosotros necesitábamos entregar. Me gustó mucho las dinámicas que utilizó, ya que hicimos unos grupos, y en los grupos todos nos llevábamos muy bien, coordinábamos, bueno, tú vas a hacer esto, o entre todos vamos a hacer esto, y entonces nos realizábamos llamadas vía Meet. Entonces me pareció muy interesante eso de que entre todos nos ayudábamos y hacíamos las tareas. La profesora nos colocaba dinámicas como fue la primera actividad, que fue la realización de buscar unos materiales. Esto sí era individual, buscábamos materiales, y me pareció muy importante ver lo que fue mi experiencia, ir a una ferretería y preguntar por tantos materiales y preguntar, bueno, mira, ¿me puedes vender o me puedes decir el precio de un galón de pintura clase C? Es para pintar en exteriores. Cuando, por lo menos yo eso lo comenté mucho en clase, que a mí cuando yo fui, simplemente en una sola ferretería me comentaron, bueno, mira, la clase C no funciona para exteriores por tal cosa. O sea, es como que ellos te explican lo que ellos saben acerca de lo que tú deseas comprar, o sea, de su producto. Entonces tú tienes que buscar como que, bueno, en esta ferretería yo lo encontré más económico. Ya cuando uno comienza a ver a lo largo del mes o de los meses las clases que la profesora te va colocando, los trabajos, las actividades y cómo estas serán evaluadas, tú te vas a ir dando cuenta de cómo es importante tener como que buscar ferreterías donde vendan más económico, pero que el material sea de calidad. Eso fue lo que aprendí acerca de esa parte de lo que fue la actividad de los materiales, donde todos buscamos diferentes tipos de materiales y aprendimos uno de los otros. Esa actividad a mí me pareció muy interesante. Luego nosotros hablamos sobre lo que fue una actividad en grupo, que fue todos hicimos lo mismo, investigamos acerca de lo que fue, la persona nos envió unos videos donde hablaba sobre la fortaleza Crolé. No tuvimos la oportunidad de ir hasta allá, pero con esos videos y esas fotos que la profesora nos pasó, era como sentirse dentro de la obra. Entonces nos pasaba videos como que, bueno, miren, aquí se realizó esto, se construyeron tantas paredes, se hicieron tantos frisos, ¿qué les parece este baño? Entonces nosotros estábamos como que, bueno, sí, me parece muy interesante porque por lo menos habían las distribuciones de lo que fue el baño y el área de la piscina de la Fortaleza Creole. O sea, uno va como que viendo, bueno, si a mí me mandan a modificar un baño, esa podría ser un ejemplo de lo que yo podría realizar.
Ok, aquí también en esta dinámica o en esta actividad evaluativa que la profesora nos realizó, también aprendimos de lo que, aprendimos sobre los cómputos métricos, aprendimos sobre la importancia de las normas Covenin, aprendimos cuántos inspectores tenían que haber dentro de una obra o cuántos eran, o sea, y entonces nosotros como que, bueno, buscábamos información en todos los videos, en las imágenes, en las notas de voz que la profesora nos pasaba, explicativas, donde nos comentaba, bueno, miren, aquí pasó esto, se realiza esto. Entonces, o sea, me pareció muy interesante la forma en la que la profesora nos permitió observar nosotros, o sea, ella tuvo la oportunidad de ir a la obra, tomar sus fotos, realizar sus audios y pasárnoslos a nosotras. Y entonces eso es muy importante porque nosotros nos sentíamos como que si estuviéramos dentro de la misma obra y se veía a detalle lo que en realidad la profesora nos estaba pidiendo en cada una de esas preguntas que nos realizaba. Nos preguntaba acerca, hablábamos sobre un tiempo de ejecución, la importancia que debe tener un tiempo de ejecución de una obra, nos hablaba de cuántas obras tienen que ser contratadas, entonces si esto pasa por un proceso de licitación, de adjudición, entonces nosotros teníamos que buscar, bueno, no, mira, entonces yo investigaba, porque esa fue una de las preguntas que a mí también me tocaron allí, y yo investigaba, bueno, vamos a ver qué es un proceso de adjudición y qué es un proceso de licitación. Entonces ahí es donde entra la ley de licitación, la ley de contratación. Dentro de la ley de contratación hay muchas cosas que por lo menos yo aprendí mucho, como son los tipos de contrato, qué es lo que se necesita para realizar estos contratos, porque esto pasa por varias manos. También aprendimos acerca de lo que fue la composición de las cuadrillas, cómo estas tenían que estar planificadas, o sea que si estaba un albañil de primera, tendríamos que colocarle un albañil de segunda para que este sea el apoyo para el otro, que si estaba electricista, que si estaba el que frisaba, que si estaba el ingeniero, el arquitecto. Entonces, o sea, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está enseñando a nosotros a saber qué es lo que nosotros, o sea, esto sería una pequeña parte y ir un poquito más allá de lo que nosotros vamos a ver cuando estemos en campo. O sea, a mí me pareció muy interesante cómo la profesora nos enseñó esta parte y cómo a través o sea, simplemente de unas imágenes y un audio, ya nosotros sabíamos qué era lo que teníamos que colocar. Teníamos que leer y escuchar bien atentamente los audios, pero eso es lo importante, que tenemos que poner como que un poco de nuestra parte y saber qué es lo que vamos a buscar. Además que ella también nos dio la oportunidad de pasarnos PDFs, de mostrarnos más o menos cómo era que otros equipos habían realizado la actividad. Y entonces, bueno, luego tuvimos lo que fue la Posada San Benito, ¿verdad? En esta también me pareció muy interesante porque por lo menos lo que nosotros vimos en la Fortaleza Creolé, que lo que era por lo menos que se trabajara de mejor manera, por así decirlo, donde los albañiles o el electricista acomodara bien lo que era la caja eléctrica dentro de la casa. Entonces, o sea, aquí es donde nosotros veíamos cómo ellos acomodaban cada cable con su nombre, con colores. Aquí es donde nosotros tenemos que ver de que necesitamos a esas personas que por lo menos esto quita tiempo. Porque por lo menos nosotros cuando vimos lo que fue la Posada San Benito, pudimos observar materiales en el piso, escombros, lo que fueron cabillas en el piso. Vimos que la obra se comenzó y no se pudo terminar en el tiempo específico porque hubieron diferentes tipos de problemas que bueno, no se pudo realizar la obra. Entonces, o sea, son cosas que nosotros vamos viendo de que no ocurrieron, o sea, no ocurrieron en la Fortaleza Creolé porque estos son residencias, por así decirlo, una villa, la cual se ejecutó en un tiempo estimado. A lo mejor sí hubieron detalles, pero no hubieron como lo fue en la Posada San Benito, que la construcción quedó a medio andar. Y esto fue por diferentes problemas que hubieron y bueno, no se pudo terminar de construir la obra en ese momento.
Entonces la profesora nos pasó unos videos donde nosotros veíamos que ellos querían realizar que si lo era una piscina, lo que era un tanque, que si ellos querían colocar un pozo de agua, querían realizar varios tipos de edificación, o por lo menos, bueno, que estas son habitaciones, pero entonces dentro de las habitaciones encontrábamos lo que era el granito, entonces estaba todo arrojado así en el piso, cuando nosotros debemos tener como que los materiales en una parte específica para que estos no se dañen, porque por lo menos lo que es el cemento, como nos había comentado la profesora, es de suma importancia colocarlos arriba de algo para que en caso de que llueva o se moje, en un sitio donde en realidad se mantenga, porque eso es lo que ocurre cuando nosotros compramos todo el material de una vez. Luego hicimos lo que fue la actividad de los equipos. Bueno, aquí sí de verdad que yo busqué, yo les decía, no, una guindola, que no sé qué, una guíndola, entonces nadie, o sea, como que bueno, no, busqué y me decían, no, es que eso es un elevador y tal, y yo como que Dios mío, o sea, porque la persona me había colocado como actividad lo que era una guindola y lo que era el presupuesto de una carretilla. Yo decía, bueno, con el presupuesto de una carretilla es sumamente más fácil, pero pues al momento de yo buscar lo de la guindola, pude ver que, o sea, aprendimos como principalmente que los equipos, más que todo que estos equipos más que todo los colocan, o sea, son alquilados por un tiempo estimado, o sea, que tú vengas y necesites tu equipo. Hay empresas que por lo menos en las que yo pregunté me decían, bueno, mira, yo no alquilo mi equipo por un día, yo alquilo mi equipo por una semana entera. Entonces, en esa semana, bueno, tú vienes y vas a pagar tanto, pero el equipo va y viene. Entonces ellos tienen, o sea, yo eso no lo sabía, ellos tienen que hacer un presupuesto de lo que sería el traslado del equipo hacia la obra y, o sea, ver lo que el equipo se va a desgastar. Aprendimos sobre lo que fueron los equipos en construcción. Cada uno de nuestros compañeros buscaron varios equipos, los que la profesora le colocó a cada quien, y aprendimos un poco más de lo que fue aparte de ello. Que también aprendimos que por lo menos esta actividad no simplemente era como que buscar información y lo que la profesora nos había pasado. Ella también, nosotros realizamos llamadas vía Meet, donde, o sea, nosotros lo que hicimos fue que esta actividad, cada una de las actividades, lo que fue la Fortaleza Creolé y la Posada San Benito, que fueron visitas virtuales, como la profesora las llamó en su contrato, que fue la visita virtual 1 y la visita virtual 2, allí hablamos acerca de lo que ya había mencionado anteriormente, y que además de eso, nosotros nos basamos también mucho en lo que la profesora nos comentaba en los PDF, buscábamos las normas, como ya había comentado, y nosotros después cada uno, con lo del trabajo, nos fuimos y dijimos, bueno, mira, a ti te tocan tantas preguntas, a ti también, entonces cada uno fue como que utilizamos la aplicación Canva, donde cada uno nos pasamos los links, y entonces vinimos y dijimos, bueno, no, vamos a comenzar a hacer el trabajo, y cada quien iba haciendo su parte y estábamos todos allí dentro, nos preguntábamos, mira, pero ¿qué puedo colocar aquí? ¿Por qué no entiendo esto? ¿Tú qué entiendes? Entonces, o sea, es como que una dinámica que hubo entre nosotros, ¿no? Hablamos acerca de lo que fue, entonces al momento ya nosotros de realizar la entrega debíamos pasar una imagen o un video donde nosotros estábamos realizando una tipo exposición. Nosotros en realidad lo que hicimos fue prácticamente exponer lo que fue esas dos visitas virtuales. Nos reunimos vía Meet, cada uno comenzaban a hablar. Bueno, yo aprendí esto, vimos esto, lo que fue esto, y entonces aquí se hace esto. Entonces cada uno como que iba hablando, y los que íbamos escuchando íbamos aprendiendo unos de los otros. Me pareció muy importante esto. También luego hicimos lo que fue, aprendimos lo que fue la presentación 1 y 2, que hablaba sobre, prácticamente eran parecidas, se llevaban de la mano, era lo mismo prácticamente, pero entonces teníamos como que, Dios mío, ¿cómo se hará esto? Tal. Entonces, bueno, la presentación 1 trataba sobre los proyectos y cómputos de presupuesto, lo que fueron cómputos métricos, el seguimiento de la obra,
los contratos de inspección, o sea, todo como tal, pues. Entonces nosotros allí aprendimos, cada uno se realizó lo mismo, hicimos como que, bueno, yo voy a hacer esto, tú aquello, y entonces nos pusimos de acuerdo y entonces entre todos vinimos y realizamos una llamada vía Meet, pues enviábamos los enlaces por el grupo que la profesora realizó, porque entonces a cada equipo nos realizó un grupo para que ella también vaya viendo las actividades que nosotros vamos realizando y cómo nos estamos movilizando unos con los otros, cómo era esa dinámica entre nosotros para poder realizar las actividades. Eso también me pareció muy interesante porque nosotros enviábamos por el grupo y la profesora como que, bueno, miren, hagan esto, mejor así y tal, entonces como que nos ayudaba un poco y me pareció muy bien. Bueno, aprendimos sobre esta actividad y entonces después luego nos reuníamos por el Meet y realizábamos lo que era la exposición y luego el otro día cuando nos tocaba entregar, realizábamos las entregas de todo lo que fue la presentación 1, donde hablamos sobre todo esto, sobre la inspección y todos sus contratos, lo que ya había mencionado, que fue la ley de licitación, ley de contratación, y cada uno iba comentando todo lo que iba aprendiendo uno del otro. También hablamos de lo que fue... bueno, lo más interesante era que teníamos que evaluar al otro grupo. Entonces nosotros como que, o sea, pero ¿qué aplicación buscamos? Buscamos en internet. Buscábamos en internet cada uno como que, bueno, mira, podemos utilizar esta aplicación o porque no utilizamos esta dinámica o cómo hacemos las preguntas. Entonces, por lo menos la primera vez que nos tocó, que fue la presentación 1, ahí sí conversábamos con la profesora como que, bueno, profe, mire, yo creo que estas preguntas estarían bien. Y entonces las enviamos y la profesora nos decía, bueno, miren, pero aquí pueden cambiarlas un poquito para que se les haga un poquito más complicado, pero, o sea, era como que para que el otro grupo y viceversa, como que leyéramos toda la información que nos estaba suministrando el otro grupo y nosotros a ellos. Entonces, las dinámicas fueron, o sea, a mí me parecieron muy excelentes. Utilizamos una aplicación, los grupos utilizamos la misma aplicación en ese momento y era como que, bueno, mira, aquí por lo menos cuántos tipos de contratos existen o cuántos tipos cuál es la ley de licitación. Entonces yo venía y colocaba, bueno, mira, la ley de licitación es esto, y entonces venía y colocábamos varias opciones para que el otro equipo respondiera lo que era verdadero y falso o solamente selección simple. Entonces era como que me pareció muy buena esa dinámica que nosotros realizamos. Y luego también tuvimos lo que fue buscar un profesional y que nos realizara un video con todas esas preguntas que nosotros necesitábamos realizarle. O sea, le realizábamos varias preguntas y él nos respondía y entonces nosotros como que por lo menos después luego pegamos esos videos, nos grabábamos nosotros y pegábamos también los videos y así realizábamos como tal toda la exposición. Entonces eso me pareció muy interesante porque, o sea, primero utilizábamos aplicaciones y cada uno nos ayudábamos. Colocábamos, bueno, mira, tú puedes colocar esta pregunta o puedes resolver esto y puedes decirme tal cosa. Entonces como que había como que una dinámica entre todos, nos llevábamos bien. Y entonces eso es lo importante, que cada quien asuma su responsabilidad y que puedan realizar sus tareas. Con esta aplicación que realizábamos, la aplicación de una vez nos daba como que el porcentaje que tuvo ese estudiante de haber respondido todas las preguntas o si se caía en una pregunta, entonces era como que era más fácil, colocábamos las preguntas y entonces nada más simplemente ellos tenían que seleccionar y ahí nos decía como que bueno, este estudiante tuvo 1000 de 0, algo así. Entonces por lo menos, ya sabíamos que esa persona tenía 20 o tenía 19 o tenía 18, o sea, es como que es muy práctica esa aplicación. Entonces, bueno, también teníamos como que días de entrega, como que bueno, si entregaron el proyecto el día, ejemplo, lunes, ya el grupo 2 entregaba el día martes y entonces ya para el viernes ya todos teníamos que entregar las notas de esos grupos, las enviábamos por los grupos privados de nosotros y le enviábamos a la profesora las notas. Entonces era como que muy importante. Entre todos nos poníamos de acuerdo, las colocábamos en Excel o las colocábamos en PowerPoint. Entonces veníamos y hacíamos una imagen, un PDF y entonces veníamos y pasábamos a la profesora las notas. También luego realizamos una segunda presentación que fue la presentación número 2. Pero antes de realizar lo que fue la presentación número 2, la profesora también nos colocó como actividad, entonces nos pasaba unos videos de este ejemplo del ingeniero Ever Lynch,
donde él nos comentaba que cuando nos graduábamos, cuáles eran esas cositas que nosotros debíamos hacer, regirnos por las reglas. Entonces era como que muy importante escuchar como que opiniones propias de otros ingenieros o arquitectos, donde ellos nos expresaran con suma importancia lo que nosotros debíamos hacer después de graduarnos. Eso me pareció muy interesante. La conversación que él tuvo, la profesora venía y nos comentaba de que si teníamos alguna duda la podíamos responder. Entonces venía y nos decía, son 9 estudiantes, entonces esos 9 estudiantes deben hacerme 9 preguntas, y cada uno venía y le preguntaba a la profesora, y entonces leíamos como que bueno, una duda que tenía otro compañero, y entonces bueno, sí, en realidad yo no tenía esa duda sino que tenía otra, pero aprendí acerca también de la de él. Me pareció muy interesante. Esto también lo hizo con otros, vimos el video de lo que fue un segundo video, el cual fue sobre el arquitecto abogado José Antonio Robles, el cual nos hablaba sobre los honorarios, la importancia que deben tener los honorarios. También nos habló acerca de un contrato que nosotros debemos realizar para poder, de que hay un contrato entre el cliente y el arquitecto o el profesional, donde nosotros debemos tomar como que realizamos como que un presupuesto de lo que nosotros le vamos a, ¿cómo se dice? Lo que nosotros le vamos a presentar a ese cliente para ver si compra nuestra propuesta. Pero antes de nosotros realizar esto se debe firmar el contrato tomando en cuenta todo lo que son honorarios y todo lo que llega a caber dentro de ello. También tuvimos un video también que fue muy importante, el cual fue sobre el arquitecto Leonardo Hernández, que también es profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño, donde él nos hablaba él nos habló sobre el control de gasto y el control de costo por esos cobros excesivos por los contratantes. Entonces este video a mí me pareció muy importante porque nosotros debemos aprender acerca de lo que es la formación de inspección como tal, donde nosotros debemos saber cuáles son todos esos costos y esos gastos. Esto fue lo que también nos mostró la profesora acerca de lo que era buscar contratistas, como por así decirlo, donde te den un presupuesto adecuado, que no sea tan excesivo, que el cliente te permita como que te diga, bueno, sí, yo quiero realizar esto, me parece muy bien el precio, le estás dando calidad, le estás dando un buen precio y le estás dando la responsabilidad de que tú le vas a ejecutar esa obra y que va a ser a un precio y una calidad excelente. Entonces es muy importante conocer los sistemas constructivos, porque esto era lo que yo estaba comentando al momento de hablar sobre la actividad que nos puso la profesora acerca de lo que eran los materiales y equipos. Nosotros debemos tomar en cuenta y buscar una de las mejores ejemplos, uno de los mejores contratistas, o por así decirlo, una mejor ferretería, una mejor contratista donde te digan, bueno, mira, yo alquilo mi equipo en tanto, y esto consta del transporte, los materiales, cómo los vas a transportar de la ferretería a la obra. O sea, esto depende mucho de esto que les estoy comentando, porque entonces es de suma importancia nosotros saber acerca de cómo esto se va a ejecutar, y si es de importancia ver que esos materiales van a llegar a la obra en el tiempo adecuado, de que tú vas a ejecutar esa obra en el tiempo que tú le estás comentando a tu cliente y que tus proveedores sean de calidad. Otra de las actividades, antes de hablar sobre la presentación 2, es los cómputos métricos. Me pareció muy interesante porque la profesora nos colocó esta actividad donde a cada uno nos dio como que, bueno, a ti te toca pintura, a ti te toca pared, a ti te toca bloques, a otros le tocaron lo que fue, si no me equivoco, cabillas, piso, o sea, todo lo que era referente a esto. Entonces cada uno debía realizar un cómputo métrico, por lo menos a mí me tocó realizar los cómputos métricos de pintura, o sea, ¿cuánta pintura va a llevar una pared? Entonces uno venía y sacaba, la pintura se saca en metros cuadrados, otros materiales se sacan en metros. Entonces uno venía y colocaba, bueno, esta pared se va a llevar tanto, debido a que este material nosotros vamos a utilizar, tenemos que buscar una de las mejores pinturas, por lo menos clase A, que rinde más, porque cubre más,
También, por lo menos si se iba a pintar, o sea, ejemplo, si era una pared, entonces, por lo menos si esa pared tenía ventanas, si tenía puertas, debíamos como que decir de que, bueno, no, como tiene puertas y ventanas, esto me va a permitir que sobre pintura, o simplemente no colocabas ese espacio y lo quitabas de lo que eran los metros cuadrados que tú necesitabas de pintura, porque eso también hace que mientras tú le busques la vuelta, por así decirlo, tú lo que vienes y haces, dices, bueno, yo no voy a colocar esta puerta ni esta pared porque esta pared y esta puerta necesita otro tipo de pintura aparte de lo que es la pared, porque si yo voy a pintar la pared de blanca con una pintura de clase A, de normal, ejemplo, pintura brillo de seda, ejemplo, la puerta va a ser de pintura blanca de aceite, ejemplo. Entonces, eran diferentes tipos de pintura y cuánta pintura se necesitaba de cada una. Si era de un mismo color, si una pared iba a ser rosada y la otra pared iba a ser blanca. Entonces, ¿cuántas pinturas? O sea, si se necesitaba un galón o en ese caso serían los 5 galones, que es lo que vienen los cuñetes también. Luego tuvimos lo que fue la presentación 2, donde nosotros hablamos acerca de lo que fue realizando un mapa. La persona nos dice, bueno, ustedes tienen que realizar un mapa, nos explicaba lo que era la actividad, nosotros realizamos un mapa de lo que fue cómo iba organizado todo ese círculo para uno poder ejecutar una obra. El cliente busca al arquitecto, el arquitecto busca a su ingeniero civil, a su maestro de obra, al inspector, al contratista, al abogado. Entonces, en esta actividad nos divertimos mucho porque la profesora vino y nos colocó, o sea, nosotros mismos, la profesora en la actividad nos colocó que debíamos realizar una exposición. O principalmente, no como una exposición, sino que nosotros veníamos y realizábamos como que, no, bueno, tú vas a ser el arquitecto, o sea, tenemos que cada uno tenía su papel. Entonces, por lo menos veníamos y decíamos, bueno, no, tú eres el arquitecto, tú eres el ingeniero inspector, tú eres el ingeniero civil, tú eres la contratista, tú eres el abogado, y aquí también debíamos buscar a un profesional. Nosotros como profesional buscamos un abogado donde nosotros les realizamos varias preguntas, las cuales fueron cuáles eran los tipos de contratos, que existían. Entonces él nos iba respondiendo y todo eso, también lo colocamos dentro de lo que fue nuestra dinámica de papeles. Entonces comenzaba como que nuestra cliente hablando de lo que ella pedía. También hicimos como que una forma de que ella viniera y a lo último, ya cuando la obra iba a estar culminada, que ya le faltaba menos, venía y nos decía, bueno, miren, yo quiero una oficina. Y entonces esa oficina, bueno, nosotros debíamos sacar otra vez otro presupuesto nuevo, buscar nuevos materiales, o sea, todos en general, uno detrás de otro, tenía como que hacer su trabajo. Entonces vemos la importancia que tiene el arquitecto de buscar a su equipo. Tiene que buscar un equipo que sea de calidad, que realice bien su trabajo, que además de esto, por lo menos que el contratista pueda realizar el papeleo en el tiempo posible, saber acerca de lo que sería tener esa profesión, o por así decirlo, pues. Entonces, o sea, fue muy interesante, a mí me pareció muy bien. Y entonces la profesora vino y aquí también teníamos que evaluar al otro equipo. El otro equipo hizo como un noticiero donde ellos venían y comentaban como que, bueno, no, hablarnos sobre el puente de Rafael Urdaneta, con todos los daños que tienen en estos momentos. Entonces ellos venían y comentaban que entonces se necesitaba tanto, hicieron como si fuera el noticiero, y entonces venían y colocaban como que, bueno, en primeras noticias hacían esto, Entonces me pareció muy interesante cómo ellos lo hicieron. También aprendimos de lo que fue los programas Lulowin. Otros programas también fueron, otro programa también fue Project, que fue el que nosotros utilizamos como... La profesora nos mandó, la profesora no, ellas nos colocaron como evaluativo realizar una actividad en Project. Entonces nosotros veníamos y teníamos que por lo menos ver los videos que ellas realizaban. Esta era la dinámica, o sea, de que nosotros teníamos que ver, para nosotros poder realizar lo que nosotros necesitábamos de la evaluación, ver lo que ellos nos estaban colocando, lo que ellos estaban exponiendo. Entonces eso me parece muy importante porque por lo menos los dos grupos eran cosas diferentes. O sea, se llevaban de la mano, pero eran cosas diferentes de que la profesora nos compartió.
y que cada uno hablaba de su parte, pues. Entonces cada uno como que aprendió. En general, todos los estudiantes aprendimos acerca de lo que otros compañeros hablaban. Entonces en Project nos tardamos como que un siglo tratando de descargar el programa, lo que fue mi equipo, porque entonces, como dice la profesora, es un programa que tiene licencia, entonces bueno, nos tardamos un poco, pero luego por último lo pudimos realizar. Entre todos nos realizamos una llamada vía Meet y aprendimos, o sea, el programa no se ve tan difícil porque entonces solamente hubo una sola compañera que pudo descargarlo porque los demás no pudimos. Pero entonces el programa no se ve tan complicado, simplemente hay como que tener... utilizarlo y ver lo fácil que es, saber los listados que debemos hacer, que si esto va en tal capa, esto me parece mejor, o sea, que si ejemplo, pintura, entonces esa pintura va a tener clase A, C, D, entonces bueno, ajá, todo eso lo teníamos que como que ir desglosando. Hablábamos sobre por lo menos no un albañil de primera, entonces debajo del albañil de primera colocábamos lo que tenía que hacer él y entonces en el tiempo que tenía que ser ejecutado. Entonces era como que, Dios mío, era como que realizábamos, por así decirlo, un calendario con los días y el momento en el que eso tenía que ser ejecutado. Algo así es parecido a lo que nosotros realizamos en Project. Entonces, bueno, esto fue parte de lo que fue la presentación número 2 que realizamos con la profesora, que me pareció muy interesante. Entonces luego, después teníamos un día donde nosotros teníamos que enviar esa actividad que nosotros hicimos por Project y la profesora le pasábamos los evaluativos por los grupos, así como hacíamos. Entonces, bueno, estas dinámicas a mí me parecieron excelentes, por lo menos hablamos sobre eso y luego tuvimos como ya las últimas dinámicas, que era realizar una inspección de obra. Bueno, me encantó ir al sitio, ya yo había ido anteriormente a una, pero ya hace muchos años atrás, cuando principalmente estaba comenzando la universidad. Y me pareció muy interesante ir. Fui a un apartamento ubicado en Ciudad Ojeda, donde pude observar a detalle lo que estaban realizando, lo que eran los albañiles, el electricista, con lo que, o sea, la profesora nos decía, bueno, vayan y tomen fotos, videos, y entonces los pasan por el grupo para yo ver la obra que se está ejecutando. Vimos un problema donde la profesora me comentó que y me hablaba sobre las tuberías, de lo que era el agua, la tubería de gas. Entonces, por lo menos lo que podía ocurrir en ese sitio, si dejaban la tubería atravesada, que si tenía que estar el codo a 90 grados, que si tenía que estar el codo a 95 grados, que si tenía que estar por la parte de adelante, por la parte de atrás. Entonces eso fue como que yo dije, bueno, no, yo le voy a comentar al cliente, o sea, al cliente no, a la persona que me estaba permitiendo dejar entrar al apartamento, que era el dueño. Entonces primero él me comentó que, o sea, que él no sabía eso. Obviamente uno tiene que estar como que más, uno es el arquitecto y tiene que estar viendo, inspeccionando bien la obra para que todo sea dado. Y entonces, por lo visto, hubieron algunos errores que, bueno, que se cometieron, que pueden pasar, pero que esos errores se deben solucionar. Yo fui como que una semana y esa semana tomé las fotos, las envié por el grupo. La profesora nos comentaba, bueno, mira, yo vi esto, tal, que fue lo que fue lo del baño, que el baño podía explotar porque la tubería estaba atravesada, entonces no se le podía clausurar porque los baños tienen gases. Entonces, bueno, yo iba a ir a la siguiente semana, pero bueno, se presentaron otras actividades, las realizamos. Y luego cuando fui a la tercera semana ya ellos le habían colocado lo que fue la cerámica a los baños. Bueno, la cerámica al baño porque simplemente se distribuyó un solo baño. Cuando ya fui ya estaba como que todo terminado, prácticamente el baño ya estaba listo porque era un baño pequeño y tenía una distribución un poco menos adecuada, que fue lo que yo hablé sobre mi inspección. Me pareció muy interesante ir a medir, me mostraron los planos de lo que fue la actividad que yo iba a realizar. También me mostraron lo que fue unos 3D. Yo intenté como que, bueno, mira, tú me los puedes pasar, tal. Bueno, nada más tuve la oportunidad de que me pasaran un solo plano, pero me pareció que algunos sitios quedaron muy lindos, pero que también todavía, o sea, pienso que hubiera tenido una mejor distribución. Lo que pasa es que el sitio también era muy pequeño.
¿Qué otra cosita podría aportar acerca de esto? Sería como que, bueno, me pareció una actividad muy interesante, aprendimos acerca de esto un poco más, fuimos como que un poquito más allá. No simplemente estábamos viendo fotos e imágenes, sino que fuimos al sitio y vimos cómo era, qué era lo que estaban ejecutando, que si habían tuberías de gas, que si habían, no, que rompieron la pared porque iban a la instalación de los aires, entonces debían meter los cables y todo eso, y entonces uno queda como que, bueno, así meten los cables, esto tal, entonces bueno, aprendíamos como que una cosita de cada cosa. Entonces, luego la profesora nos pidió esta minuta, que es la que estoy realizando, con el fin de que mis compañeros y otros estudiantes que vean esta minuta les funcione de cómo se debe realizar, y que es como si fuera una línea de tiempo. Tú vienes y colocas como que desde un principio hasta el final todo lo que tuviste a través de lo que fue la materia inspección y planificación de obra o la materia que tú estés observando. Bueno, entonces como tal, para cerrar, me pareció muy interesante, me gustó mucho lo que fue la materia, más que todo como la profesora nos realizó la dinámica, porque todo se trataba de dinámica, o sea, la profesora lo que fueron los videos, ir a sitios y buscar, bueno, no, yo quiero saber el costo de este material, no, yo quiero saber el costo de este equipo y cómo es ese equipo, y entonces, o sea, como que aprendimos muchísimo, porque por lo menos yo no sabía que era una guindola y ahora sí sé, ¿me entiendes? Entonces es como que nosotros fuimos un poquito más allá, porque siempre, yo siempre comento de que los profesores siempre nos comentaban de que, bueno, no, mira, realiza este trabajo y tienes que buscar en internet. Pues no, la profesora siempre nos mostraba como que videos, imágenes, y entonces, como siempre dije, ella iba caminando y veía una tubería y bueno, yo voy a capturar esta tubería y se la voy a pasar a los muchachos para que vean cómo es una tubería de gas, cómo las pintan en colores, que sea azul, rojo. También nos pasó muchas imágenes acerca de eso. Nos preguntaba, bueno, miren, ¿qué tubería es esta? No, mira, ¿y qué es la tubería amarilla? Y tal. Entonces nosotros como que respondíamos y había como que una dinámica entre nosotros y ella, y entonces aprendíamos uno de los otros. También puedo notar que en realidad no hace exámenes, ella no nos hace exámenes, sino que son puros trabajos y nos deja como que la actividad de realizar el evaluativo es entre los grupos. Entre los grupos nos realizábamos el examen, colocábamos preguntas que fueran un poco más complicadas para que el otro equipo tuviera esa dinámica, esa idea de ir y buscar el video que nosotros realizamos o los PDF que nosotros realizábamos en Canva, para que ellos pudieran observar qué fue lo que nosotros realizamos acerca de esas actividades que la profesora nos pedía. Lo que más también me pareció importante fue de que, o sea, la profesora venía y nos colocaba como que una actividad, y entonces el grupo 1 tenía una actividad diferente a la del grupo 2, pero entonces el grupo 2 venía y hacía como que nos hacía los evaluativos y nosotros a ellos, y entonces cada quien iba respondiendo, iba realizando su evaluativo ya después de ver los videos y los PDF que la profesora nos pasaba. También me pareció muy interesante, o sea, me gusta de que la profesora al momento de nosotros pasarle como que, bueno, profe, mire, esto fue lo que yo hice acerca de los cómputos métricos, ella te diga como que excelente, eso está muy bien, qué tal, pero mira, también puedes aprender esto, o sea, ella como que te incita a que tú vayas un poco más allá. O sea, a que lo que estás haciendo está muy bien, pero que por qué no profundizas un poquito más. Entonces tú como que, bueno, cada vez quieres como que, bueno, no, yo quiero buscar más, ver cómo es esto. Entonces eso es lo que a mí más me pareció muy interesante. A lo largo de lo que fue mi carrera, o bueno, a lo largo de lo que ha sido la carrera, porque todavía no hemos culminado, no nos hemos graduado como tal, pero ya estamos en finales. Puedo decir de que una de las materias que más me gustó fue esta, porque, o sea, pero es por las dinámicas. Los profesores siempre los profesores anteriores iban como que siempre a lo que, bueno, si vamos a realizar un examen, realizamos un examen. Si no, bueno, vamos a realizar evaluaciones y que sean simples, así como que, bueno, mira, busca en internet qué es tal cosa o cómo se hace tal cosa y me haces un trabajo y me lo pasas. Con esta profesora no fue así, ni un poquito, porque, o sea, nosotros como que, bueno, buscábamos las actividades y, bueno, como que todo era como que, bueno, no, si ella busca esto, yo busco esto, yo te voy a ayudar con esto. Entonces, bueno, me pareció muy interesante, de verdad. Y me funcionó mucho. Ya cuando vamos a campo ya sabemos como que, bueno, no, ya yo sé que es una ley de licitación, ya yo sé que es un contrato, ya yo sé cómo realizar un cómputo métrico, ya yo sé de que la pintura se mide en metros cuadrados y de que cómo es la pared de bloque y por qué cuántos bloques voy a colocar aquí.
Entonces como que cada uno ya sabe, aprendimos uno de los otros porque todos teníamos diferentes trabajos. Ninguno nunca tuvo un trabajo distinto, igual, porque o sea, con lo de inspección también teníamos que hacer algo parecido, pero todos teníamos como que apartamentos diferentes, locales comerciales, entonces o sea, como que nadie tuvo lo mismo. Y, o sea, como que hubo esa dinámica entre todos y entonces pasándolo por el grupo, que se ayudándonos y entonces, bueno, me pareció muy interesante y de verdad que muchas gracias, ¿no?